Claro que sí, bienvenidos al siguiente módulo. Y bueno, esta vez estaremos hablando de un tema bastante interesante. Ya estaremos casi adentrándonos a lo que vendría siendo ya cada una de las cefalometrías de acuerdo a los autores, pero antes nosotros tenemos que comprender precisamente un poco de lo que vendrían siendo, siguiendo con la misma línea del crecimiento y desarrollo que vimos en nuestro módulo pasado. Hoy nos tocará precisamente hablar del análisis de contrapartes de Enlow. Entonces, Enlow lo vamos a tratar un poquito más adelante y vamos a ver precisamente qué es lo que él nos está mencionando. Pero es también claro mencionar que en 1997 el doctor Pae postuló que la cefalometría necesitaba de algún tipo de innovación y no de una renovación. Asimismo, señaló que las características de cada uno de nosotros presentan un papel muy importante, más que las mismas normas que se preestablecieron. Aun cuando se trate de normas flotantes o normas variables, PAE señala que el problema real de la cefalometría no recae en el aumento o la distorsión que tenga esta radiografía o esta imagen, tampoco en el hecho de presentar una estructura de 3 dimensiones en 2 dimensiones, sino que el problema real consiste en lo difícil que es encontrar linderos anatómicos homólogos dentro de las estructuras craneofaciales que sean precisas, reproducibles y estables durante el periodo de crecimiento, de acuerdo a la medida que se haya dado, ya sea elementos de matriz finita, elementos de distancia euclidiana, proporciones, etc. El chiste es encontrar un lindero anatómico preciso. Y para él, lo bueno, él maneja lo que vendrían siendo 6 linderos anatómicos. Y esto es precisamente con el entendimiento biológico que debe de tener la ortodoncia. Ya dependiendo si sea tratamiento ortodóntico o ortopédico, es indispensable llegar a un diagnóstico preciso en relación a este crecimiento. Por ejemplo, en el caso de los aparatos funcionales de clase 2, el objetivo de estos aparatos funcionales es estimular el crecimiento de la mandíbula en el cóndilo y la rama y corregir así la discrepancia maxilomandibular que llegue a presentarse en esa clase 2. Sin embargo, va a existir una innumerable variación en la respuesta del crecimiento ante los tratamientos ortopédicos o un tratamiento no de, una estimulación ósea no deseada, en la cual, pues bueno, precisamente con estos aparatos funcionales, pues, se pueden llegar a presentar. Entonces, de acuerdo a la configuración, pues bueno, hay que ver precisamente qué es lo que nosotros tenemos que investigar y cuáles son los puntos que se deben de tomar en cuenta. Y bueno, con esta situación, con el fin de relacionar los cambios de crecimiento con lo que son los trazos simplificados bidimensionales y describir las complejas interacciones de causa en efecto que presentan entre sí los huesos que crecen simultáneamente. Esto lo dijo en 1961 el doctor Enlow y Moyers. Y estos a su vez desarrollaron un análisis en el cual se van a ubicar puntos sobre áreas de remodelación y crecimiento facial. Este análisis compara cada parte de la cara con su contraparte o su equivalente en la estructura craneofacial, cuyo crecimiento balanceado mantiene constantes o se va a mantener constante en el patrón facial. Enlow, aquí podemos ver precisamente Donald Enlow, señala que el cartílago condilar tiene la potencia para una respuesta de crecimiento adaptativa y que las membranas osteogénicas y los cartílagos de la rama mandibular reciben información diversa de otras estructuras craneales y faciales. La remodelación se genera para adaptar el arco mandibular en relación con el arco maxilar, ajustando la altura vertical de la rama en relación con la altura de las regiones orales y nasales, el ancho horizontal de la rama con relación al espacio faríngeo y la relación angular de la rama mandibular en su cuerpo. Esta descripción del proceso de crecimiento concuerda pues, con la investigación que el doctor Lauren y Gauson
en 1978 describieron dentro de los procesos de retroalimentación entre las diferentes estructuras craneofaciales. En este caso, bueno, pues se debe de entender que también por muchos años este tipo de desarrollos se ha generado o ha descrito que, por ejemplo, el doctor York y Skiller en 1983 presentan un estudio donde se le colocan implantes durante 25 años en seguimiento. Relacionaron que los pacientes que generaron una rotación mandibular posterior, ojo, una rotación mandibular posterior, existe una gran variabilidad en la rotación maxilar y mandibular. Ellos distinguieron o clasificaron dos tipos de rotaciones mandibulares totales. La primera es la rotación matricial de tejidos blandos y o también nada más se le conoce como rotación matricial, que interviene en los tejidos blandos, y la rotación intramatricial. La rotación del cuerpo mandibular dentro de su propia matriz. Entonces, esto fue también corroborado con el anterior mencionado, el doctor Leibenk y Geison en 1977 en un estudio de 30 pacientes con implantes metálicos y ellos describieron dos diferentes tipos de rotaciones mandibulares. La rotación posicional en relación a la base del cráneo y la rotación morfogenética entre el cuerpo y la rama de la mandíbula, en la cual, bueno, una es la estructura completa, mientras que la otra simplemente es el ángulo que puede llegar a tener la rama en relación. Ahora, ¿quién define estos ángulos o quién es el que estimula que un ángulo goniaco pueda ser cerrado o puede ser más abierto? La estimulación o la información general que recoja esa mandíbula o sus contrapartes o los músculos de equilibrio. Entonces, bueno, para esto el doctor Enlow hace este análisis simplificado de las contrapartes. No pretende dar una respuesta a todas las preguntas clínicas de diagnóstico y está más enfocado a proporcionar una herramienta fácil que ayude al clínico a entender un patrón craneofacial que desarrolla un paciente determinado. Entonces, precisamente de ahí es donde, por qué razón rotó, por qué razón se cerró el ángulo goniaco, por qué razón la medida articular es diferente, o sea, es precisamente de acuerdo a este análisis de contrapartes lo que vamos a estar viendo. Dentro de este análisis simplificado de contrapartes se van a tomar en cuenta la tuberosidad del maxilar, el cóndilo mandibular, extremidad posterior del cuerpo de la mandíbula, la unión del cuerpo con la rama y los bordes anteriores y posteriores de la rama, piso craneal, el plano oclusal y infinidad de descripciones que vamos a un poquito más adelante estar desarrollando cada uno. Pero resulta que lo importante de esto es que genera que el esfenoides es el punto principal lo maneja EMLO como el punto en el cual esta articulación no va a tener una alteración tan modificable que pueda generar alguna desviación. Entonces toma precisamente al esfenoides como un elemento. Y bueno, de ahí en adelante muchos doctores toman precisamente esta situación, que el esfenoides sea uno de los pilares o eje referencia en determinados análisis. Entonces se debe de tomar en cuenta esta situación. Una vez que ya entendemos esto, vamos a pasar a lo que vendría siendo o los linderos anatómicos. La versión abreviada del análisis de contrapartes solo se van a analizar contrapartes verticales que deben mantenerse en equilibrio para permitir un crecimiento anteroposterior balanceado. Esto forma parte de una información pues definida por cada uno de nuestros pacientes. Entonces, nosotros debemos de entender y aprender a localizar precisamente estos linderos anatómicos. El primero de los linderos que esta imagen no nos ayuda mucho, pero parece que es esta, perfecto.
Uno de los primeros linderos anatómicos va a ser el punto AR. Este punto articular de York va a ser el punto, déjenme sacar el puntero, va a ser el punto de intersección entre el contorno posterior del hueso temporal y el margen posterior del cuello del cóndilo. Estamos hablando del cóndilo. Este punto que se encuentra marcado es el punto AR o también conocido como articular. De ahí pasamos al punto SE o sutura esfenoetmoidal, que es la intersección del promedio de la sombra derecha e izquierda de las alas mayores del esfenoides en el piso anterior de la fosa craneal anterior. Entonces, primero localizamos la fosa craneal anterior y vamos a encontrar precisamente, va a ser el promedio de las dos alas, ese va a ser el punto sutura esfenoidal. SE. Ojo, no confundirlo con un punto que se encuentra por detrás que se llama cela, ¿vale? Esta es sutura esfenoetmoidal. Recordar que es una sutura. De ahí pasamos a lo que vendría siendo el punto PTM, que es el punto más inferior del contorno de la fisura pterigomaxilar formado anteriormente por la tuberosidad retromolar del maxilar. Aquí está la curvatura retromolar del maxilar y posteriormente con la curvatura anterior del proceso pterigoides del hueso esfenoides, ¿vale? En esta porción. Entonces, este va a ser precisamente el punto PTM. De ahí pasamos a lo que vendría siendo el punto PRA, que es el punto rama posterior. Es el punto de intersección, ojo, es el punto de intersección de la superficie anterior de la rama, con el plano oclusal funcional. Ese es el PRA. De ahí pasamos a lo que vendría siendo gonion. Gonion construido o gonion geométrico es la intersección entre la línea tangente al borde posterior de la rama, este es el borde posterior de la rama, con lo que vendría siendo la otra línea tangente al borde inferior de la rama. Esta parte inferior con esta parte posterior va a ser precisamente el punto gonion construido o gonion geométrico. De ahí pasamos al punto menton, que es el punto más inferior ubicado sobre el contorno de la sínfisis mandibular. Entonces, estos son los linderos anatómicos que precisamente toma Enlow para poder hacer su análisis de contrapartes. Muy bien. De aquí pasamos a lo que vendría siendo la siguiente figura. Ok. Enlow va a tener tres contrapartes verticales. Las vamos a ir analizando. La contraparte vertical va a ser precisamente la 1, que vendría siendo el piso craneal con rama vertical. El número 2, la parte o la región nasomaxilar posterior. Y la parte número 3, nasomaxilar anterior. Se encuentran en un balance dimensional exacto y el plano oclusal funcional es perpendicular a ellas. Si se presenta algún desbalance bidimensional, se representará con una rotación oclusal hacia arriba o hacia abajo. ¿Vale? Nuevamente, estas están en equilibrio y tienen una misma distancia de aquí a acá. Si comienza a haber una desviación o un crecimiento alterado, entonces este plano oclusal va a tener una rotación. Entonces vamos a analizarlo un poquito más adelante y para eso necesitamos la siguiente imagen. Vamos a ver lo que vendría siendo los siguientes planos cefalométricos para después pasar al análisis como tal. El primero de los planos que ustedes deben de entender es el plano maxilar posterior vertical. A esto nosotros lo vamos a llamar como MP, maxilar posterior. Es el plano formado entre el punto SE, sutura esfenoetmoidal, y el punto PTM, ¿vale?
Entonces, vamos a localizar precisamente el plano formado en el punto sutura etmoidal y el punto PTM inferior. Una vez que nosotros hemos trazado ese contorno, PM es el plano de referencia que se utiliza como base para evaluar la alineación de las diferentes interrelaciones óseas. Por lo tanto, siempre se mantiene en una posición vertical. Este plano es casi perpendicular al eje de la visión, a pesar de que existan rotaciones de algunos otros planos, por lo que en consciente vamos a tener una relación con la posición natural de la cabeza, ¿vale? Este se toma como un eje vertical. De ahí pasamos al siguiente de los planos, que es el plano articular vertical. Es el plano que va a pasar de manera por el punto articular, pero a su vez tiene que ser paralelo con el plano maxilar posterior. Una vez que nosotros trazamos el plano maxilar posterior, debemos de llevar con nuestras regletas o con nuestras escuadras una paralela hasta que llegue a ese punto de articular vertical. Posterior a eso, bueno, vamos a trazar precisamente esa línea y vamos a poder posteriormente medir qué distancia es la que se tiene. Pasamos al siguiente de los planos, que es el plano articular gonion. Es un plano que une el punto articular precisamente con el punto gonion construido y se determina o se utiliza para determinar la alineación de la rama. ¿Qué tan alineada se va a encontrar precisamente esa rama? De ahí pasamos a lo que vendría siendo el plano oclusal funcional, también conocido como POF. El plano oclusal funcional, pues bueno, es el plano oclusal en el cual van a pasar todas las caras oclusales o la mayor cantidad de caras oclusales, se va a trazar precisamente esa línea. Después pasamos al punto de la fosa craneal media o plano de fosa craneal media, que va a estar representado por el punto articulare y el punto sutura esfenoetmoidal. Esta línea o este plano le vamos a llamar fosa craneal media, recordando que la fosa craneal anterior y la fosa craneal posterior. Bueno, pasamos a lo que vendría siendo gonion-menton. Es la línea que va desde el punto gonion hasta el punto menton, ¿vale? Muy bien, una vez que ya determinamos precisamente esto, pasamos a la siguiente imagen y al siguiente análisis. La línea punteada, quiero que observen la línea punteada, va a mostrar la posición neutra del ángulo que va a ser formado por la fosa craneal media y el maxilar, sí, lo que vendría siendo maxilar posterior. Hay una relación fosa craneal media, maxilar posterior. La línea punteada va precisamente a mostrar la posición neutra de este ángulo y la posición individual se va a representar por una línea sólida. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos la posición neutra, se va a ubicar en una angulación, este ángulo debe de estar marcando 40.3 grados y presenta una medida estándar para determinar si la fosa craneal media del individuo o de nuestro paciente se encuentra alineada ya sea por delante o por detrás del punto neutral medio. ¿A qué nos referimos con el punto neutral medio? La referencia neutral de este ángulo se obtuvo en primera instancia observando la alineación de la fosa craneal media en individuos de clase 1. Recordemos que normalmente nosotros estamos tomando como la paciente clase 1 como el paciente ideal, que va a presentar las dimensiones equivalentes en sentido vertical y horizontal, así como un buen balance estructural. Estos individuos presentaron valores del 40 y 41%. Entonces, sin embargo, se va a determinar un valor neutro más preciso y significativo teniendo una comparación con un paciente clase 2, calculando la media precisamente de 47 pacientes para ENLO que tienen una clase 2 como tal y el valor promedio de 118 individuos con clase 1. Con este fin se va a establecer precisamente un punto de balance entre los dos extremos. Estos valores fueron de 38.6 y 42 grados respectivamente
y la media o el promedio fue de 40.3. De esta manera fue como salió precisamente esta norma, que ha sido utilizada como el estándar neutro, ¿vale? Entonces, ya una vez que nosotros determinamos, bueno, para ENLO, esto va a determinar si está por delante, se encuentra por detrás, si va a determinar si está abierto, vamos a estar hablando de que es una clase 2. Si está cerrado, vamos a hablar que puede ser una clase 3, pero con relación al maxilar, parte posterior o zona posterior, ¿vale? Entonces, hay que entender que el maxilar puede tener el problema de crecimiento posterior o puede tener un procedimiento de desarrollo anterior. En sentido posterior anterior puede llegar a tener problemática. De ahí precisamente la línea neutra del ángulo. Esta línea que ya hemos mencionado, la línea neutra del ángulo o que se forma por la fosa craneal media y el maxilar posterior se dibuja utilizando plantillas preconstruidas que presentan un ángulo interno de 40.3. En este caso se mide la longitud de la fosa craneal media. Se mide esta distancia. Perfecto. Una vez que se mide, se transfiere esta longitud a la línea correspondiente sobre la plantilla, con el vértice presentado en el punto SE. Entonces, nuevamente, déjame ver si puedo encontrar la imagen. Aquí está. Vamos a nosotros a hacer esta medida. Y posterior a esta medida, se tiene que buscar, bueno, se va a transferir con el vértice presentándose en punto SE y se coloca el trazo del sujeto sobre la plantilla sobreponiendo en el punto AR. O sea, se coloca sobre el punto AR y orientando a maxilar posterior, la parte del maxilar del paciente, y el maxilar posterior de forma o el maxilar posterior neutro, de tal forma que sean paralelas una con otra. O sea, esta tiene que ser paralela con esta. Se dibuja la alineación del ángulo FCM entre lo que vendría siendo maxilar posterior o fosa craneal media entre maxilar, con una línea punteada sobre el trazo. Y de ahí nosotros determinaremos, ojo, si está por delante o está por detrás. Esto sería la clase 1 y esto sería una clase 2. Si nosotros estamos viendo el maxilar adelantado y obviamente una sobremordida o una sobremordida horizontal o un overjet aumentado, ¿vale? Porque toma en referencia precisamente esta angulación. Entonces, lo adecuado sería esto para que el maxilar estuviera por detrás los milímetros necesarios y pudieran determinar cuál es lo adecuado o lo no adecuado, ¿vale? De ahí, bueno, ya pasamos precisamente que una vez que se realizan precisamente estos pasos, se puede medir la distancia en milímetros entre MP, vertical del individuo, que vendría siendo la negra, y el MP neutro del plano oclusal funcional. Aquí va a estar el plano oclusal funcional, entonces medimos en milímetros. Y se registra precisamente con una alineación mandibular protrusiva descrita por medio de un signo negativo. Cuando se encuentran por delante del MP neutra, se registra un valor positivo indicando un efecto de maxilar retrusivo. Y bueno, vamos pues precisamente a determinar si está por delante, está por detrás y la interpretación que nosotros le demos. Recordemos que lo neutro sería esto y lo adecuado se supone que la sutura esfenoetmoidal en un paciente clase 1 estaría por arriba y este paciente rotó hacia abajo en sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto nos generó una clase 2 y no hubo una compensación como tal. Pasamos a lo que vendría siendo la alineación de la rama.
Esta figura va a mostrar la alineación del plano de la rama del paciente con relación al plano neutral de la rama. El plano de la rama del individuo se presenta a partir de una línea que une los puntos articular, recordemos articular, con gonion. Entonces, la mayoría de nuestros pacientes, la medida del paciente va a ser en línea negra y lo ideal es la línea punteada. Entonces, el plano de la rama del individuo se representa a partir de una línea que une el punto articular y gonion. Articular y gonion, perfecto. El plano neutral de la rama se representa por medio de una línea que une el punto articular con el punto medio entre articular y el plano maxilar posterior vertical a nivel del gonion. A eso le vamos a llamar NRA. Entonces, nuevamente, volvemos a comprender esto. El plano neutral de la rama se representa por medio de una línea que une el punto articular, este punto de aquí, con el punto medio entre articular y MP vertical o MP, recuerden que es maxilar posterior vertical, a nivel de gonion. Entonces vamos hacia adelante. ¿Dónde está MP? Se encuentra en esta porción, mientras que la línea se encuentra en esta porción. Para realizar una comparación y determinar un efecto protusivo o retrusivo de la mandíbula, se realiza una medición a lo largo del plano oclusal funcional. Se mide la distancia en milímetros que existe entre articular e gonion y NRA. Entonces, nuevamente, vamos hacia acá. Plano articular e gonion. El plano neutral va a ser precisamente el punteado. Se tiene que medir de aquí a esta parte de acá. Y posteriormente, ya una vez que se ha medido, significa que la rama se va a encontrar rotada hacia atrás y abajo. Si se encuentra por delante de la NRA, que vendría siendo este punto, se registra como un número negativo y va a ser una protusión mandibular, ¿vale? Una vez que se realizan precisamente estos pasos, se pueden medir la distancia en milímetros que puede existir de lo que es el plano maxilar posterior, esta distancia de aquí a acá, precisamente, tiene que ser medida en base a la neutra, quiero aclarar, debe ser medida cuando el maxilar posterior vertical se encuentra por detrás del MP o el maxilar posterior neutral, hay que entender, se registra con una alineación punteada protusiva descrita por medio de un signo negativo. Cuando se encuentra por delante del maxilar posterior neutra, se registra como un valor positivo, indicando un efecto maxilar retrusivo. Esta medida determina la ubicación del maxilar y mandíbula en relación con la fosa craneal media. Entonces, precisamente se tiene que hacer esa medida. Y bueno, vamos a hacer una comparación. Al hacer esa comparación, nosotros hacemos precisamente el primero de lo que vendría siendo la alineación de la fosa craneal media y el maxilar posterior de acuerdo, y vemos la relación que va a guardar entre articular y gonion y lo que vendría siendo lo neutral o lo adecuado. Entonces aquí estamos viendo esa comparación. Es una comparación, esta medida determina la altura vertical del complejo nasomaxilar del individuo. La longitud vertical del maxilar posterior se determina simplemente comparando la extensión y la dirección de la rotación de la fosa craneal media con la extensión y dirección de la rotación de la rama. Cuando la fosa craneal media rota hacia adelante, exactamente como lo estamos viendo precisamente en la imagen, o atrás, y la rama rota en la misma cantidad en una dirección correspondiente.
No se presenta ninguna desproporción vertical en la dimensión del maxilar posterior comparándola con la dimensión vertical de la fosa craneal media y de la rama. En este caso, el maxilar posterior vertical debe de tener una medida de 0. Si la rotación de la rama excede la cantidad de rotación de la fosa craneal media, esta mayor rotación de la rama es provocada por un maxilar posterior verticalmente larga. A ver, vamos a entender un poco esta situación. Me está mencionando que si yo tengo un maxilar, una rotación precisamente de este esfenoides hacia adelante y hacia arriba, perdón, hacia adelante y hacia abajo, entonces lo que va a hacer la mandíbula es precisamente rotar hacia abajo y hacia atrás, ¿vale? Nuevamente. Yo tendría, lo adecuado serían las líneas punteadas, tanto la fosa craneal media con la porción maxilar posterior, tanto articulare con gonio. Ahora, si estos estuvieran de manera equilibrada, entonces deberían de estar tanto superior la fosa craneal media como la rama de la articular gonion, deberían estar en equilibrio. Cuando la fosa craneal media rota hacia adelante y hacia abajo, en automático voy a tener una rotación mandibular hacia atrás y hacia abajo, compensando o derivado precisamente de la información que el maxilar, esfenoides, etmoides proporciona a la mandíbula para detener o limitar ese desarrollo o ese crecimiento en esta rotación mandibular. Si fuese tal vez lo contrario, entonces estaría esta línea, estaría por arriba de lo que vendría siendo la zona neutra, generando que la mandíbula tuviera una rotación hacia adelante y hacia arriba. Entonces, de esa manera comprenderíamos que la rotación mandibular podría estar desarrollando una clase 3 para adelante y hacia arriba. ¿Vale? Entonces, ahí estamos viendo precisamente un claro ejemplo de esta rotación mandibular. Ahora, van a existir infinidad de variables. O sea, va a haber una variable en la cual, por ejemplo, ya una vez que ustedes comprendieron que la fosa craneal media y la parte posterior articular gonía, sí, articular gonion, tienen una relación de contrapartes. Si uno rota hacia adelante, en este caso, la rotación hacia adelante de la fosa craneal media y la rotación hacia atrás de la rama representan la misma extensión, va a tener un efecto neutro. ¿Qué es esto? Que no va a haber una descompensación. El paciente puede seguir en clase 1 y no va a pasar absolutamente nada. Va a estar compensado muscular y óseamente hablando. Si nosotros pasamos a lo contrario, que sería la rotación de la fosa craneal media y de la rama articular gonium, la rotación hacia atrás de la fosa craneal media y la rotación hacia adelante de la rama son iguales en dirección y en extensión, el efecto va a seguir siendo neutro. Entonces no va a haber un cambio, una alteración, simplemente un cambio de postura. Entonces no vamos a tener un efecto no deseado. Ese paciente puede seguir estando, a pesar de que no está en la línea adecuada o en promedio, pero está equilibrado y está compensado. Vamos a pasar a que viene siendo la rotación hacia atrás de la rama. En este caso, la rotación hacia atrás de la rama es mayor a la rotación hacia adelante de la fosa craneal media. Obviamente vamos a tener que el maxilar posterior está verticalmente largo, ¿vale? Entonces la parte posterior es muy, muy larga. El maxilar tiene una angulación no adecuada en su región posterior. Hay que recordarlo, cuando la rotación de la rama es hacia atrás y es mayor la distancia que la que se tiene hacia adelante de la fosa craneal media,
El maxilar está posteriormente verticalmente largo. Pasamos a la siguiente variante, que vendría siendo la rotación hacia adelante de la fosa craneal media es mayor a la rotación hacia atrás de la mandíbula. Maxilar posterior se encuentra verticalmente corto. ¿Vale? Esto es determinante, porque esto en un futuro puede tomar una decisión de qué tanto a lo mejor podría yo distalizar o poder hacer algunos movimientos, qué tanto puedo, a ver si mi tratamiento con extracciones sería lo más adecuado. Entonces, debe de tenerse en cuenta aparte de otros elementos. Pasamos a lo que vendría siendo la otra variante, que vendría siendo la rotación hacia atrás de la fosa craneal media es mayor que la rotación hacia adelante de la rama. Ahí vamos a estar hablando que vamos a tener un maxilar posterior verticalmente largo, ¿vale? Es un maxilar posterior verticalmente largo hablando. Pasamos a lo siguiente, vamos a tener la rotación hacia adelante de la rama es mayor que la rotación hacia atrás de la fosa craneal media. Entonces vamos a tener un maxilar posterior verticalmente corto. ¿Vale? Estamos teniendo diferentes variables, nada más estamos teniendo en cuenta o el efecto es neutro, o el efecto va a tener un maxilar posterior largo, o va a tener un efecto maxilar posterior corto. El siguiente es la rotación hacia atrás de la fosa craneal media y la rama presentan la misma extensión, se encuentra abierto. Esto se encuentra abierto y esto se encuentra abierto. Las dos se encuentran por detrás. Vamos a tener precisamente que el maxilar posterior está verticalmente largo. Esto está muy, muy, muy largo. Y en el efecto anterior, pues se puede desarrollar alguna patología como podría ser una mordida abierta esqueletal. Entonces se debe de entender esa situación. En el caso contrario, la rotación hacia adelante de la rama y la fosa craneal media van a presentar la misma extensión y en ambos lados se va a hacer un perfil corto, maxilar posterior verticalmente corto. Normalmente en el anterior nos va a dar un perfil dólico, en el siguiente nos va a dar un perfil braqui y en el efecto neutro sería un perfil meso. Entonces es algo que se debe precisamente de entender. Pasamos a lo que vendría siendo el ángulo goniaco. Aquí pasó algo, no sé qué sucedió, se me escondió el título. El ángulo goniaco se va a evaluar como una medida de rotación de la rama y el cuerpo. El ángulo gonial promedio, tal como se representa en un tratado de Riolo en 1974, se usa como un valor neutro y se indica como una línea punteada. El plano mandibular del individuo se presenta por una línea que une el punto mentón gonion de manera constante, una negrita. La medida se toma en grados cuando el ángulo goníaco del individuo es más pequeño o más cerrado que el promedio para dicha edad, presenta un efecto mandibular retrusivo. Cuando más abierto a la norma indica un efecto de mandibular protrusivo. Entonces, vamos a precisamente a describir estas variaciones. Vamos a ver aquí que se va a presentar que es un tratamiento que tiene en una paciente que tiene 22 años, 4 meses de edad, presenta una maloclusión clase 2, división 1, y esto de acuerdo a la clasificación de Ricketts. Les recomiendo que vean la clasificación de Ricketts, clase 2, división 1. No la estén confundiendo, por favor, con la clasificación del doctor Angle. Tiene cosas muy similares, pero sin embargo hay algunas cosas que pueden variar. La maloclusión clase 2, división 1, y de acuerdo con la clasificación de Ricketts, va a representar lo maneja con este término, una proversión facial, lo que nos permite pensar en un buen pronóstico, o sea, que va a haber buenos cambios.
Su plan de tratamiento incluye aparatología fija asociada a un arco extraoral cervical sin extracciones, ¿vale? Estamos viendo que, de acuerdo, si nosotros estuviéramos viendo la línea de Ricketts estética, que más adelante la vamos a estar viendo, bueno, el labio está muy hacia adelante, precisamente este maxilar también se encuentra muy hacia adelante. El análisis, bueno, pues estamos viendo que lo adecuado sería precisamente que estuviera en la línea punteada, sin embargo, hacia atrás. Y tiene una rotación también precisamente hacia atrás. Lo adecuado fuera que tuviera esta angulación. Sin embargo, ambas se encuentran hacia atrás. Recordamos, en la parte de ambas va a tener un maxilar posterior verticalmente largo. Entonces, retomando precisamente, si estudiamos sus estructuras craniofaciales utilizando el análisis de contrapartes, se observa que al inicio del tratamiento, esta carita es el inicio del tratamiento, va a presentar una rotación hacia abajo de la fosa craneal media y un maxilar posterior largo en relación con la fosa craneal media y el punto RA. Un ángulo goníaco cerrado, ojo, vean este ángulo, está cerrado, haciendo precisamente alguna compensación, porque esto se fue hacia arriba. Entonces, esto, en lugar de irse hacia adelante, se fue hacia atrás, por lo tanto, el ángulo goníaco se va a cerrar. Y al finalizar el tratamiento, que vendría siendo la siguiente carita, vamos a tener que el paciente muestra un incremento en la rotación hacia abajo de la rama y una dimensión aún mayor del maxilar posterior en relación con la fosa craneal media y vendría siendo el punto RA o maxilar posterior, de las cuales fueron efectos no deseables tanto del crecimiento como del tratamiento. Entonces vamos a retomar. Simplemente la posición en la que se encontraba, de acuerdo al crecimiento, quiero que vean ahora cómo hay una distancia mayor entre estas dos líneas. Entonces hubo un crecimiento que aún se percata. Entonces, son algunos de los inconvenientes que tiene precisamente el no tener un buen control en cuestión de dirección, y hay que nosotros entender esto, este análisis de contrapartes, pues para ver los efectos que tienen precisamente nuestra aparatología en crecimiento de acuerdo a los tratamientos que se le dieron. A este paciente, como les comenté, se le hizo un arco extraoral de tracción cervical, y estos precisamente fueron los efectos que tuvo. Entonces tuvo precisamente una rotación, también se ve en la fotografía hay una ligera rotación, pero hay que entender, vean la distancia que se genera entre estos dos. Nuevamente hay una rotación completa. Vean la parte en este caso, la posición de los dientes está en clase 2. Ahí está. Y ahora ya está en una clase 1. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, resulta que tenía aquí una dimensión y en este caso aumenta. Hubo una rotación mayor. ¿Pero de qué fue esa rotación? Vean, aquí hay una línea en la parte posterior de lo adecuado y entonces se abre hacia atrás, pero al mismo tiempo se cierra mayormente el ángulo. En la parte del maxilar tenemos que la relación molar es clase 1, clase 2, se vuelve clase 1, pero precisamente va a bajar, o la distancia que tiene entre la fosa maxilar posterior va a aumentar, aumenta esta distancia. Entonces ahí, bueno, puede generar que en la parte anterior efectos que no se tengan contemplados. Siguiente caso es una paciente de 11 años de edad, 11 años, 4, no, sería 11 años, 5 o 6 meses. Al inicio del tratamiento presentaba una maloclusión clase 2, en la cual, de acuerdo con la clasificación de Ricketts, presenta una retroversión facial.
De su plan de tratamiento contempla aparatología fija asociada con un arco extraoral de tracción cervical sin extracciones. Sus contrapartes craniofaciales se revelan al inicio del tratamiento. Entonces, aquí precisamente vamos a estar viendo, vean cómo esta fosa craneal media se fue por delante de lo ideal, y en la parte posterior, al irse esto por adelante, responde con la parte posterior, pero sin embargo la distancia que hay de aquí a acá no es la misma que se puede estar generando. Entonces ahí estaríamos nosotros hablando que va a presentar una rotación hacia adelante de la fosa craneal media y una rotación hacia atrás de la rama, un maxilar posterior corto en relación con la fosa craneal media, maxilar posterior, y un ángulo goníaco abierto. Entonces, este ángulo goníaco abierto nos va a generar precisamente este tipo de fascias. La corta dimensión del maxilar posterior va a permitir una compensación de la alineación de la rama durante el pico de crecimiento puberal y el tratamiento. Nosotros de esta manera identificamos que se encuentra mal, pero conforme vaya creciendo, bueno, va a alcanzar, recuerden, la mandíbula tiene un patrón de crecimiento, 0.6 milímetros por año, de acuerdo de los 8 años hasta los 18 o 15 años, dependiendo del autor o dependiendo del desarrollo de crecimiento que se esté manejando. Y el siguiente de los casos, precisamente va a ser un paciente con, bueno, ahí se ven precisamente los resultados de ese crecimiento de esta paciente. Vamos a ver las diferencias que pueden presentarse. Vean la distancia que se puede estar generando. Disminuyó la distancia. Aquí teníamos un ángulo, tenemos también distancia. Ahí se alineó. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Veamos, analicemos por partes. La fosa craneal media. Lo neutro debería estar más arriba, entonces hubo un cambio. Exactamente, cuando tenía menos edad estaba aumentado y al momento del crecimiento con la aparatología hubo una modificación. Siguiente, vamos a ver precisamente el maxilar posterior. Está por delante de lo neutro y pasamos que estaba a mayor distancia. Entonces, en este caso, pareciese que hubo una rotación hacia arriba y hacia atrás derivado del crecimiento. Y vamos a analizar ahora lo que vendría siendo articular egonion, que está por detrás y al crecimiento se alinea. Vamos a analizar también lo que vendría siendo el ángulo goníaco, está por debajo de la norma o lo adecuado y sin embargo sigue estando por debajo aumentado. Se abrió más para hacer la compensación al momento de que esto se cierra o disminuye, esto va a bajar y por lo tanto esto tiene que a su vez bajar para hacer una compensación. Y el siguiente y el último de los casos, ahí vamos a ver precisamente la diferencia de un paciente tratado y uno no tratado, bueno, antes de tratamiento y después de tratamiento. El siguiente de los casos es un paciente de 11 años, 8 meses. El inicio de tratamiento presenta una maloclusión clase 2, división 1. Y de acuerdo con la clasificación de Ricketts, presenta una neutroversión. El tratamiento ortodóntico y ortopédico consistió en aparatología fija asociada con un arco extraoral de tracción cervical, sin extracciones. El análisis de contrapartes revela que al inicio del tratamiento, en este caso sería el inicio de tratamiento, presenta una rotación hacia adelante de la fosa craneal, en esta parte, y una rotación hacia atrás de la rama. Entonces, con medidas diferentes, entonces, una relación neutra de maxilar posterior y fosa craneal media y un ángulo goníaco abierto. Al final del tratamiento, que vendría siendo la siguiente imagen, la dimensión de la rama y la fosa craneal media era corta con relación al maxilar posterior y el ángulo goníaco o gonial
se abrió aún más. Vamos a analizar punto por punto. Se encuentra en este caso por delante, pareciese en este punto que subiera. Al momento de que sube, obviamente va a disminuir la distancia de la maxilar posterior. Entonces ya analizamos que aquí ya hubo una alteración, un crecimiento, pero vamos a ver cuáles efectos tuvo. En la parte de la rama tuvo una rotación, esto hacia adelante generando el punto adecuado y posteriormente el ángulo goníaco se aperturó o aumentó para que precisamente como esto disminuye, esto aumenta. En esto estaba aumentado y esto está disminuido. Esto es precisamente el análisis de contrapartes. Bueno, esto fue por todo. Espero que les haya servido precisamente. Como tal, es nada más un análisis comparativo de cómo es que tú estás teniendo esos efectos en tus pacientes en crecimiento y desarrollo. Y por qué no, tal vez en los pacientes ortopédicamente hablando. Bueno, me despido. Espero se le hayan pasado bien, hayan entendido. Si tienen alguna duda, estamos para servirles. Hasta la próxima.